¿Qué tiene que ver el Atlético de Madrid con los indios? ¿Cuál es la relación del Chelsea con los veteranos de guerra en Inglaterra? ¿Tiene el PSG más apodos que millones? ¿Y por qué carajos el Diablo Rojo se convirtió en el principal símbolo del Manchester United si antes ni aparecía en el escudo? Si no conoces las respuestas a estas preguntas, te invitamos a que te quedes a desvelar junto a nosotros el origen y el porqué de estos apodos de estos equipos del fútbol europeo que por distintas razones y a lo largo de los años se han arraigado en las aficiones de estos clubes. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Comenzamos desenmascarando los orígenes de los apodos del Atlético de Madrid. Para empezar mencionaremos los que surgen a partir del vulgo popular. El primero y más evidente es el de los rojiblancos, apelativo que por obvias razones proviene de los colores inconfundibles que distinguen al club madrileño. Sin embargo, teniendo claro esto, podemos averiguar el porqué del siguiente sobrenombre, los colchoneros, mundialmente conocido y que tiene una historia muy particular. Durante la época de la postguerra civil española en el país ibérico era muy usual que los colchones vinieran recubiertos de una tela que se caracterizaba por sus franjas blancas y rojas. De ahí vino la asociación directa con el uniforme del Atlético de Madrid. Continuamos con otro seudónimo que tiene un origen llamativo, el de los indios, cuyo génesis se remonta a los años 70, época donde el club español se reforzó con varios jugadores sudamericanos, como Rubén Ayala, Ramón Heredia, Rubén Panadero Díaz y Celino Vejero, entre otros, razón por la cual los hinchas de su archirrival, el Real Madrid, empezaron a denominar a su equipo vecino los indios, con una intención peyorativa, aunque con el tiempo los seguidores del Atlético y el mismo club tomaron con orgullo este sobrenombre, a tal punto de que la mascota del club lleva de nombre Indy y suele llevar el tradicional tocado de plumas de los indios. Otra versión, aunque más rebuscada, señala que el apelativo de indios se debía a la ubicación de la antigua casa del club, el Estadio Vicente Calderón, el cual estaba ubicado junto al río Manzanares, como si fuera el hogar de una tribu india. Además, se hacía la relación de que los hinchas, como los indios, iban vestidos de rayas y odiaban a los blancos. Finalmente, el último apodo, aunque no tan conocido pero con una historia muy interesante de trasfondo, es el de los pupas, apelativo que no es del agrado para los seguidores del club, ya que se remite a un momento donde el Atlético sufrió su primera gran amargura en la Copa de Europa, la de 1974, donde los colchoneros estuvieron muy cerca de superar al Bayern Múnich, ya que la final la estaban ganando gracias a un gol de Luis Aragonés, pero a 30 segundos del final llegó el fatídico tanto de Schwarzenbeck, que puso la igualdad y forzó un partido de desempate, el cual ganarían los bávaros por 4-0, derrota que fue muy frustrante, especialmente para el presidente del club por ese entonces, el señor Vicente Calderón, que llegó a decir que somos el pupas, término madrileño que señala a alguien o algo que tiene mala suerte, que es muy salado o que después de tanto remar muere en la orilla, aspectos que han acompañado al club en momentos trascendentales de su historia, como lo fueron las otras dos finales de Champions que disputaron, donde también cayeron al estilo pupa. Seguimos en este viaje etimológico por los apodos de los clubes europeos. Ahora es el turno del Chelsea. El club londinense tampoco se salva de la profunda creatividad de los seguidores ingleses para asignarle apodos a sus equipos, por lo que el apelativo de los azules, o en el idioma local, The Blues, es el sobrenombre más popular del equipo inglés. Sin embargo, hay otro seudónimo con un origen más que interesante, el de los Pensioners, que en español quiere decir pensionados o jubilados. Esto se debe a que cerca de las instalaciones del club hay una casa de retiro para veteranos del ejército británico llamada Royal Hospital Chelsea, fundada por el rey Carlos II en 1682, para que los soldados jubilados tuviesen un lugar donde pasar sus últimos años de vida. A los residentes de la casa se les dicen Chelsea Pensioners, y por la cercanía y porque el club usó desde 1905 un escudo con un viejo veterano en él, surgió el apodo. Y si bien el escudo con el pensionier se cambió en los años 50, el apodo perduró y el símbolo de los pensionados sobrevive hasta estos días, ya que incluso cuando el Chelsea juega de local, es usual ver a un pensionado en algún lugar de Stamford Bridge acompañando al equipo.
Seguimos en Inglaterra para desvelar lo que se esconde por detrás de los sobrenombres que han surgido a lo largo de la historia del Manchester United. Empezamos por el más popular, el de los Red Devils, que en español significa los Diablos Rojos, apodo que para entender su origen nos obliga a desempolvar uno de los sobrenombres antiguos del club británico. Originalmente, al club de Manchester se le conocía en una época como The Bubsy Babes, por Sir Matthew Bubsby, un recordado entrenador que dirigió el equipo durante 24 años y que se volvió todo un símbolo del equipo, por ser un técnico que surgió del filial y que se caracterizó por utilizar muchos jugadores jóvenes de la cantera. De ahí viene el apelativo de Bubsy Babes o los bebés de Bubsy. Sin embargo, todo cambió luego del accidente aéreo de Múnich que sufrió el equipo en 1958, que ocasionó el deceso de 8 jugadores del Manchester. Bubsy afortunadamente pudo sobrevivir al siniestro, pero luego de un episodio tan traumático le empezó a molestar que tras el accidente le siguiesen llamando al equipo Bubsy Babe, por lo que en la búsqueda de un apelativo más intimidante, durante una gira que estaba realizando el equipo en Francia, coincidieron en la concentración con un club de rugby inglés llamado Salford City Devils, quienes también vestían de rojo y se hacían llamar Red Devils. A Bubsby le interesó mucho el seudónimo y fue el gran promotor de que este se consolidara en el club, por lo que con el pasar de los años se fue regando entre los hinchas y la directiva, hasta que en 1970 entró definitivamente a ser parte del club, al incluir la figura del diablo en el escudo del equipo. Sin embargo, hay que aclarar algo con respecto a un apodo que se suele utilizar, el de Man U. No parece gran cosa, pero para muchos aficionados, este apodo es totalmente ofensivo y tiene su origen en la ya mencionada tragedia de Múnich. Tras la muerte de Duncan Edwards, uno de los jugadores que sobrevivió al accidente pero murió días más tarde, unos aficionados de equipos rivales del United cantaban estos lamentables versos, que traducidos podrían entenderse como: Duncan Edwards es estiércol, pudriéndose en su tumba. Hombre, tú eres estiércol, pudriéndote en tu tumba. El apelativo Man U nace de la parte del cántico que dice Man U y que se pronuncia igual a la manera como algunos aficionados y periodistas abrevian el nombre del equipo, por lo que hay que decir que esto es totalmente rechazado por hacer referencia y burla a la tragedia del equipo en Múnich. Pero este no fue el único canto entonado por los descerebrados hooligans ingleses, pues seguidores del Liverpool y el Leeds United también crearon los siguientes versos, que se pueden traducir como: Man U, se fue en un avión. Man U, nunca volvió. Y por último, desvelamos los sobrenombres del Paris Saint-Germain, que puede que le sobren millones, pero carece de apodos con orígenes, aunque sea curiosos, ya que los franceses se conformaron con unos muy simples y que se remiten al origen popular. Primero, el de los parisinos, o para los más refinados, Le Parisien, que como ya muchos están pensando, tiene que ver con la ubicación y el lugar donde reside el equipo, la Ciudad Luz. Y por otro lado, tenemos el creativo apodo de los Le Rochette Bleu, o en español, los rojos y azules, y que simplemente hace referencia a la vieja confiable, es decir, a los colores de la camiseta. Y si somos estrictos, también podremos mencionar el acrónimo que por lo general se utiliza para mencionar al equipo, el PSG, que simplemente son las siglas del club leídas como una palabra, y más bien es una forma de decirle al equipo que cualquier otra cosa. Y hasta aquí este repaso por los orígenes de los apodos de estos importantes clubes europeos. Como siempre, la invitación es a que dejen sus opiniones en los comentarios sobre estas historias, y si conocen otro apodo y su respectivo origen, también pueden compartirlo aquí abajo. Yo me despido y será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal Palabra de Gol.